¿sí? En física esta semana vamos a trabajar lo que es calor cedido y calor absorbido de los cuerpos. Recuerden que cuando nosotros juntamos dos cuerpos de diferente temperatura, uno más caliente, uno más frío, va a llegar un momento, después de cierto tiempo de que estén en contacto, va a llegar un momento en que van a llegar a un equilibrio, ¿sí? Es decir, después de cierto tiempo, ambos cuerpos van a mantener la misma temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el cuerpo más caliente pierde calor porque le transfiere al cuerpo más frío y el cuerpo más frío gana calor, ¿sí? Entonces, al cuerpo más caliente, el calor que pierde al transferirle al más frío, le vamos a llamar que ese es calor cedido o calor perdido. Y el cuerpo más frío, como gana calor, absorbe calor del cuerpo más caliente, a ese calor le vamos a llamar calor absorbido o calor ganado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener una ecuación que nosotros vamos a utilizar, que va a ser el calor perdido o cedido va a ser igual al calor ganado o calor absorbido. Aquí les puse otras palabritas para que ustedes recuerden. El calor perdido, del lado izquierdo de la ecuación, vamos a utilizar el calor del cuerpo caliente. Es igual al calor ganado. Del lado derecho de la expresión, vamos a utilizar los datos o el calor del cuerpo más frío, ¿sí? Para que no se me vayan a perder en las ecuaciones, ¿sí? Es decir, calor perdido es igual al calor ganado. El calor que pierde el cuerpo más caliente es el calor que va a ganar el cuerpo más frío, ¿sí? Entonces, esto nosotros lo vamos a utilizar por medio de ecuaciones. Ejemplo 1. Dice, se tienen 200 gramos de agua a 80 grados centígrados y se van a combinar con otros 50 gramos de agua a 40 grados centígrados. Y lo que nosotros vamos a calcular aquí dice cuál es la temperatura de la mezcla. Si recuerden que mezclamos, pues al formar solo un cuerpo, entonces se van a tener otra temperatura porque se van a combinar los dos cuerpos. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar nuestra ecuación, el calor perdido es igual al calor ganado, para saber la temperatura final de la mezcla. Sí, para eso vamos a escribir nuestros datos. Yo aquí en los datos iguales dividí datos del cuerpo más caliente y datos del cuerpo más frío. Identificamos en nuestro problema cuál es el cuerpo, la masa y la temperatura del cuerpo más caliente. ¿Sí? Aquí tenemos un enunciado. 200 gramos de agua a 80 grados centígrados. Ese va a ser el cuerpo más caliente. Entonces la masa la vamos a medir en gramos, 200 gramos. La temperatura en grados centígrados son 80 grados centígrados. Y vamos a utilizar nuestra tablita de calores específicos. Y ahí van a encontrar que el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramos por grado centígrado. Y vamos a calcular su temperatura final. Sabemos que va a disminuir su temperatura. Ahora, por otro lado, ponemos los datos del cuerpo más frío. Sí, tenemos que en nuestro problema se combinan 50 gramos de agua a una temperatura de 40. Como esta temperatura es menor, pues corresponden al del cuerpo más frío. 50 gramos de masa, la temperatura 2 sería de 40. Y como seguimos trabajando agua, entonces el calor específico de la masa 2 es de 1 caloría sobre gramos por grados centígrados. Y vamos a buscar su temperatura final. En este caso, como la temperatura es de 40 y la vamos a mezclar con un cuerpo más caliente, va a subir su temperatura. Y la ecuación que nosotros vamos a utilizar va a estar dada. Del cuerpo caliente vamos a tener la masa 1 por el calor específico, por la temperatura 1 menos la temperatura final, es igual a la masa 2 por el calor específico, por la temperatura final menos la temperatura 2. Sustituimos, recordemos, del lado izquierdo van los datos del cuerpo más caliente, del lado derecho los datos del cuerpo más frío. Sustituimos entonces, masa 1, 200, calor específico de 1. No vamos a poner las unidades ahorita porque si no las expresiones se nos van a complicar o se vayan a confundir.
únicamente vamos a poner datos, ¿sí? 200 por 1, la temperatura 1 es de 80 menos la temperatura final, es la que vamos a buscar. Es igual a la masa 250 por el calor específico 1, temperatura final es la que estamos buscando, menos la temperatura 2 que es de 40. Multiplicamos entonces, primero multipliquen 200 por 1, se los voy haciendo por pasos porque no siempre va a ser 1, entonces tienen que ir llevándolo paso a pasito. 200 por 1, 200, y ya en esta parte vamos a multiplicar 200 por cada término que hay dentro del paréntesis. Entonces sería primero 200 por 80, entonces la flecha roja. Luego la flecha azul, 200 por TF, sería menos 200 TF, porque TF no tiene valor. Ahora aquí de este lado igual multiplican 50 por 1, 50. Y ya que tienen esa multiplicación, multiplicamos este número por cada término de los que hay en el paréntesis. Nos quedaría entonces 50 por TF, la flecha roja, 50 TF, menos, vamos con la flecha azul, 50 por 40, sería menos 2000. Ya que tenemos hasta esta expresión, ya resolvimos todo lo que hay en paréntesis, me queda una ecuación en donde no conozco TF. Sí, entonces nuestro objetivo ahorita va a ser despejar la TF, que es la temperatura final. Para eso nosotros ya aprendimos en segundo semestre a despejar ecuaciones. Si hay dos TFs, una del lado izquierdo, una del lado derecho, las juntamos todas del lado izquierdo y todos los números del lado derecho. Sí, entonces, menos 200 TF queda ahí. Aquí está. Este 50 TF está con signo positivo, por lo tanto pasa con signo negativo. Y me va a quedar entonces del lado izquierdo menos 200 TF menos 50 TF. Ahora, del lado derecho del igual, van a quedar puros números. Aquí tengo el primer número, menos 2000. Ese, como ya está negativo, solamente lo voy a bajar porque no lo estoy cambiando de lugar. Queda menos 2000. Este 16,000 está con signo positivo, pasa con signo negativo. Está sumando, pasa restando. Por lo tanto, del lado derecho de la igualdad me va a quedar menos 2000 menos 16,000. Ahora sí, ya que tenemos todas las temperaturas finales del lado izquierdo y todos los números del lado derecho, ahora sí podemos juntarlos. Menos 200 TF menos 50 TF, la letra, acuérdense que se recorre, sería TF. Nos quedaría menos 200 menos 50, signos iguales se suman, por lo tanto me quedaría menos 250 TF. Y aquí igual tenemos signos iguales, dos negativos los sumamos, 16,000 más 2,000 nos quedan 18,000. Ahora, en el siguiente paso, como nuestro objetivo es despejar la temperatura final, este 250 está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo. Y ya al final dividimos 18,000 entre 250, me quedan 72. Dividimos signos también, menos entre menos, más. Por lo tanto, la temperatura final sería de 72 grados centígrados. Sí, aquí les puse conclusión, la temperatura de la mezcla es de 72. Es decir, ya mezclados, los dos cuerpos van a tener la temperatura final de 72 grados centígrados. Sí, ahora en el ejemplo 2, dice que se introduce una pieza de cobre de 0.35 kilogramos a una temperatura de 150 grados centígrados en 500 mililitros de agua a una temperatura de 25 grados centígrados. Vamos a encontrar nuevamente la temperatura final de equilibrio. Dividimos nuestros datos también, cuerpo más caliente y cuerpo más frío. Identificamos el cobre, su temperatura está a 150 grados y del agua su temperatura está a 25.
¿sí? Entonces, primero voy a poner los datos del cobre, que es el que su temperatura está muy elevada, y después el del agua. Entonces, cuerpo caliente, Cu, acuérdense que es cobre, es su símbolo del cobre. La masa del cobre, 350, su temperatura, 150, y buscamos en la tablita de calores específicos. El calor específico del cobre es de 0.093 calorías sobre gramos por grados centígrados. Y estamos buscando la temperatura final de la mezcla. El cuerpo más frío es el agua, tenemos 500 mililitros y tenemos 25 grados centígrados. Sí, como las unidades están en mililitros, aquí no queremos unidades de mililitros, queremos masa. Entonces aquí les puse, recuerda que 1 kilogramo, en el caso del agua nada más, que 1 kilo de agua es igual a 1000 gramos y 1 litro es igual a 1 kilogramo. Por lo tanto, la masa que tengo de agua, como son 500 mililitros, entonces tengo 500 gramos. La temperatura del agua, 25 grados centígrados. El calor específico del agua, ya lo trabajamos en el ejercicio anterior, es de 1 caloría sobre gramos por grados centígrados. Sustituimos todos estos datos en nuestra fórmula. Primero del lado izquierdo los datos del cuerpo caliente y del lado derecho los datos del cuerpo frío. Sí, entonces nos quedaría 350, estos son los datos del cobre. Sí, 350 por su calor específico, que es de 0.093, por la temperatura 1 de 150 menos la temperatura final, que es la que vamos a buscar. Es igual a la masa 2, ahí vamos a trabajar el agua, 500 gramos de agua, su calor específico es de 1 y vamos a calcular aquí la temperatura final menos la temperatura del agua que es de 25. Multiplicamos primero 350 por 0.093, me da 32.55. Esto que está aquí lo bajo. Aquí quedó. Ahora sí ya nos guiamos de las flechitas. El número lo vamos a multiplicar por cada término que hay dentro del paréntesis. 32.55 por 150 me queda 4.882.5. Ahora nuevamente vamos con la flecha azul. 32.55 por TF, pues nos queda menos 32.55 TF. Es igual a 500 por TF, pues 500 TF, la flecha roja. Menos, aquí está el menos, 500 por 25, menos 12.500. Ya que quitamos los paréntesis, ya multiplicamos todo, ahora sí juntamos las TF del lado izquierdo y todos los números del lado derecho. Entonces, 32.55 queda igual, menos 500 TF, aquí está sumando, pasa restando, por eso me queda menos 500 TF. Este número que está aquí queda de ese lado y con su mismo signo, serían 12.500 negativo, menos 12.500. Estos 4.882.5 está sumando, por lo tanto pasa restando. Ahora sí, hacemos reducción de términos semejantes, juntamos menos 32.55 menos 500, me queda menos 532.55 y la letra TF se recorre. Y aquí de este lado tenemos signos iguales, los sumamos y nos quedan menos 17.382. Menos 572.55 está multiplicando, pasa dividiendo, hacemos nuestra división y ya nos queda que la temperatura final es igual a 32.6406. Esa va a ser la temperatura de equilibrio. Bueno, vamos con el ejemplo número 3. Dice que tenemos un objeto de cierta aleación metálica de masa 120 gramos, a 115 grados centígrados. Vamos a determinar ahora el calor específico de ese objeto si al sumergirlo en 300 gramos de agua
a 20 grados centígrados se tiene una temperatura de 32. Aquí hay que interpretar bien nuestro problema. Ya están mezclados nuestros objetos, ¿sí? El cuerpo más caliente es el que tiene 115 grados centígrados, es una aleación metálica. Su masa es de 120, por lo tanto escribo en mis datos masa 120, temperatura 115, y dice que vamos a determinar el calor específico de este objeto que tenemos acá. Entonces el calor específico, aquí pongo la incógnita porque no sé cuánto vale. Ahora dice que al sumergirlo en 300 gramos de agua, ese sería el cuerpo más frío, a 20 grados centígrados, masa 300, temperatura 20, calor específico del agua, ese sí lo sabemos porque ya lo trabajamos. Una caloría sobre gramos por grados centígrados. Ahora, ya que se mezclaron, se obtiene una temperatura de 32. Es decir, ya mezclados, el agua llega a 32 grados centígrados y ese objeto también. Esto que está aquí ya es la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, las dos temperaturas finales valen 32, ¿sí? Porque ya llegó al equilibrio. Entonces, sustituimos nuestros datos en nuestra fórmula. Del cuerpo más caliente escribimos 120, no conocemos su calor específico, es lo que vamos a buscar. Temperatura 1, 115 y temperatura final 32. De la masa 2 o del cuerpo 2, que sería el cuerpo más frío, tenemos 300 gramos de agua, temperatura 20, calor específico 1, entonces me quedaría 300 por 1 por la temperatura final, que es la de 32, menos la temperatura inicial de ese cuerpo, que era de 20. ¿Sí? Entonces vamos a ir resolviendo poco a poco. 120 por calor específico, me queda 120 CE. Resuelvo esto que hay aquí en el paréntesis. 115 menos 32, me quedan 83. De este lado, 300 por 1, 300. Hago lo de la resta del paréntesis primero. 32 menos 20, 12. Ahora sí, de este lado multiplico 120, hagan de cuenta que esta es nuestra incógnita, de hecho es nuestra incógnita. Calor específico lo representamos con CE. Multiplicamos solo los números, 120 por 83 me da 9,960 y CE lo recorremos. Y de este lado derecho, 300 por 12 me quedan 3,600. Ahora vamos a despejar el calor específico. Le quitamos 9,960, están multiplicando, pasarían dividiendo. Y ya me queda que el calor específico es igual a 3,600 entre 9,960. Haciendo nuestra división, me queda que el calor específico es igual a 0.3614. Este calor específico es del objeto que se metió al agua. En este ejemplo vamos a calcular, dice, calcula cuántos gramos de plata, es decir, vamos a calcular la masa. Temperatura 30 grados centígrados y se obtiene una temperatura de equilibrio de 42 al mezclarse con 600 gramos de agua a 53. Checamos, esta es temperatura 30, temperatura 53. Esta es la de equilibrio, esa no cuenta para identificar cuerpo frío y cuerpo caliente. Entonces, si ustedes checan, este que está aquí está más caliente, irían sus datos del lado izquierdo. Y el cuerpo más frío en este caso es la plata, de 30 grados. Entonces escribimos cuerpo caliente, tenemos el del agua, 600 gramos a temperatura de 53. El calor específico del agua es de 1 y la temperatura final es la temperatura de equilibrio. Aquí nos dice que estamos llegando a un equilibrio de 42. Entonces los dos TF van a ser de 42 porque es el equilibrio. El cuerpo más frío es de la plata. Vamos a calcular la masa, no la sabemos. Su temperatura es de 30.
Y la temperatura de equilibrio, que sería la temperatura final, es de 42. Buscamos nuestra tabla de calores específicos y vamos a encontrar que el calor específico, ay, aquí no es agua. Aquí estamos hablando de la plata. El calor específico de la plata es de 0.056 calorías sobre gramos por grado centígrados. Sustituimos en nuestra fórmula. Lado izquierdo, datos del cuerpo más caliente. Lado derecho, datos del cuerpo más frío. Masa 1, 600, calor específico 1 porque es agua. Temperatura 1.53 menos 42. Masa 2, no sabemos, esta es la que vamos a calcular, por lo tanto vamos a ir pasando M2, que representa la masa del cuerpo 2, no la puedo sustituir, por el calor específico 0.056, por la temperatura final sería 42 menos 30. Resolvemos, 600 por 1, 600. La resta, 53 menos 42, 11. De este lado, hacemos la resta primero, 42 menos 30, 12. Después multiplicamos ya en el siguiente paso. 600 por 11, 660. Y de este lado multiplicamos 0.56 por 12, me quedan 0.672. Como el objetivo es despejar nuestra masa, quitamos este número, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces la masa 2 sería igual a 6.600 entre 0.672. Dividimos esto y nos queda que la masa 2 debe de ser de 9.821.42 gramos.